Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como siempre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Bienvenidos a un nuevo vídeo dentro de la serie Tintín y Hergé, en esta serie dentro de la serie que son las relecturas de los diferentes álbumes de Tintín en conversación con mi amigo Rafael Narbona, que, como saben ustedes, pues ha publicado no hace mucho este libro que se titula Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX. Y aquí tenemos a un personaje que se parece mucho a Tintín, igual que este Rafael que está aquí en la portada, se parece bastante al propio reportero belga. Y bueno, lo que hay detrás es un castillo que todo el mundo conoce. Les quiero, por supuesto, recomendar ese libro y ya darle la bienvenida desde Madrid, en España, a Rafael Narbona. Rafael, bienvenido una vez más y gracias por pasar un tiempo aquí charlando sobre Tintín conmigo. Hola, Antón, gracias a ti por organizar estos encuentros que siempre son tan fructíferos. Y hoy tenemos una conversación que va a ser prácticamente la segunda parte, de alguna manera, de la conversación anterior que mantuvimos sobre los cigarros del faraón, porque, en cierto modo, se puede considerar que el Loto Azul es una especie de continuación, de segunda parte, aunque bueno, habría mucho que hablar sobre eso, de los cigarros del faraón. ¿Qué supone para ti acercarte al Loto Azul que aquí tengo en una edición inglesa, The Blue Lotus, bueno, más pequeña, no tan espectacular como la portada en grande, pero que aquí está? ¿Qué supone para ti acercarte al Loto Azul y ver a Tintín acercarse al Extremo Oriente? Hombre, en primer lugar, destacar que el Loto Azul probablemente, bueno, o indiscutiblemente, es la primera obra maestra de la serie. Yo creo que aquí es donde ya nos encontramos a un Hergé con mayúsculas. Después de los tres primeros álbumes, que son unos álbumes de aprendizaje, incompletos, llenos de torpezas, ya los cigarros del faraón representan un avance, pero el Loto Azul pues ya constituye la confirmación de que Hergé tenía un gran talento. Y no es simplemente uno de los títulos más emblemáticos de la serie, es que yo creo que es una de las obras más emblemáticas del siglo XX. Yo hace poco vi una lista de las 100 mejores obras literarias del siglo XX e incluían el Loto Azul. Había 4 o 5 cómics y entre ellos el Loto Azul. Curiosamente, el Loto Azul, como luego comentaremos, no se redibujó entero, sino únicamente porque es un álbum del año que se publicó en Le Petit Vintiam entre 1932 y 1934 y luego se redibujó o se coloreó en 1955 y únicamente pues dibujaron por completo las 4 primeras páginas donde vemos a un Tintín con aspecto de adolescente, pero luego en el resto del álbum nos encontramos con un Tintín con aspecto de niño y un Tintín como muy rudimentario, muy pequeñito, parece un niño de 8 años a veces, que midiera 1,30 m, ¿no? El contraste con Juan, por ejemplo, que es uno de los personajes. Y sí creo que hay una cierta continuidad que yo el otro día la cuestioné o al parecer, pues inicialmente Relleno puso continuará, pero es que aparece el malo Rastapópulos, Uh -huh. aparece la misma trama, la misma sociedad secreta que se dedica o organización criminal a traficar con opio. Así que yo creo que sí hay una continuidad no absoluta y total, pero que Hergé sí supo conectar los dos álbumes. Sí, yo creo que desde un punto de vista retrospectivo sí que podemos decir que es una segunda parte, aunque no estoy seguro de que Hergé pensase que iba a ser una segunda parte en un principio, pero sí que después, cuando redibuja el álbum, pues claramente une esas dos historias que ya están unidas, como tú dices, por ciertos elementos como Rastapópulos o esa sociedad secreta, el opio, que en este caso, pues la actividad criminal de Rastapópulos, que es uno de esos criminales que además van cambiando sus actividades a lo largo de las décadas. En estos momentos pues se dedicaba al tráfico de estupefacientes, pero hará otras cosas posteriormente. Pues también ese tráfico de opio que acaba llevando a Tintín a Japón, pues, y a China, bueno, a China en realidad, no a Bueno, China, Japón, aunque Shanghái, hay eso sí. relación con Japón, evidentemente, pero al Extremo Oriente, o en este caso a China, pues tiene que ver con ese tráfico de estupefacientes. Pero ¿qué dirías tú
eh, Rafael, que hace al Loto Azul un álbum tan memorable? Porque es cierto que muchas veces se habla ya no solamente como un hito en la historia del cómic o en las aventuras de Tintín, sino ya desde un punto de vista de los libros más importantes del siglo XX. Bueno, no siempre hay que hacer caso a ese tipo de listas, pero aparece el Loto Azul muchas veces o en algunas ocasiones ahí. Y me pregunto si tienes alguna idea desde tu punto de vista de qué es lo que hace a este álbum tan especial. Hombre, yo creo que tiene varias cosas. Bueno, en primer lugar, la trama está mucho mejor urdida. Hay como una especie incluso de clima de tensión que Ujú, recuerda a las películas de Hitchcock o de Agatha Christie. Bueno, Agatha Christie está más bien en Los cigarros del faraón, pero aquí vemos también pues que Hergé ha aprendido a hacer un guión mejor, que hasta entonces pues era hilvanar un poco escenas, entregas semanales, donde Tintín se quedaba al borde de un precipicio, en una situación de mucho peligro, y aquí ya vemos una continuidad. O sea, que la trama siempre es algo muy importante, ¿no? Incluso se advierte eso en un escritor, ¿no? Que lo más difícil es mantener la trama y no limitarse simplemente a acumular escenas. Con lo cual, pues el álbum está muy bien vertebrado. Pero yo creo que lo que hace al álbum especial son cosas como, en primer lugar, mezclar aventura y política. ujú, Y esto tiene una dimensión histórico-político muy llamativa. De entrada aparece la concesión internacional de Shanghái, que es un lugar especialmente corrupto, dominado por anglosajones. Hergé no sentía mucho aprecio por la cultura anglosajona. Y aquí los malos son los norteamericanos y los ingleses, que son los que llevan la concesión internacional. Y hay, pues bueno, pues esta dimensión política que sobre todo se refuerza con el incidente de Mukden, que es un incidente real, donde se ve que el imperialismo japonés organizó una operación de bandera falsa, voló unas vías ferroviarias y atribuyó la voladura a un atentado de los bandidos chinos. ujú, Eso le sirvió de pretexto para invadir Manchuria, ocuparla, me parece que a partir del año 32, cometer todo tipo de atrocidades, especialmente en Nankín. Allí se habla mucho del holocausto judío o del holocausto que cometieron los nazis, porque los nazis asesinaron a 5 millones de judíos y a 5 millones de personas que no eran judías en los campos de concentración, pero los japoneses cometieron auténticas atrocidades. ujú. Hay una película que probablemente habrás visto, Ciudad de Vida y Muerte, me parece que se llama, o tiene un título donde muestra cómo fue la ocupación de Nankín, algo verdaderamente terrorífico. Y aquí vemos incluso cómo Japón abandona la Sociedad de Naciones, diciendo que es mentira. O sea, de hecho, este cómic provocó que la embajada de Japón en Bruselas protestara. Ujú. Esto, y hubo un general que le dijo a Hergé, como cuenta Sadul en sus entrevistas, dijo, bueno, es que usted le está contando a los niños los conflictos de Extremo Oriente, es que esto no es un tema infantil. Pues vemos a un Hergé, que luego, curiosamente, cuando llega la Segunda Guerra Mundial se desentiende de la historia, pero que aquí está muy comprometido con la historia y con la política. Y además muestra la brutalidad de los blancos con los chinos. Hay una escena memorable cuando un culi atropella a un empresario norteamericano y este empieza a insultarle, decir, te voy a enseñar lo que es nuestra hermosa civilización, asqueroso chino, eres un Gibbons, sí, salvaje. sí, un estadounidense. Sí, Claro, sí, 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 por sí, parece un supuesto. millonario norteamericano, ¿no? Ujú, Y de nuevo, pues aparece como la crítica esta a Rastapopoulos, que también parece que, bueno, que se supone que que es griego, pero, y luego, aparte de que está mejor hecha la trama, de que tiene una dimensión político-histórica, hay una historia de amistad ujú. inolvidable, que es el personaje de Chan Chon Yen, que luego que se llamaba Sancho Gren, creo, el Claro, es hombre que rey. depende de cómo se translitera el Claro, chino. sí, los Hay ramos. diferentes maneras de transliterar el chino y a veces se escribe con ZH, otras veces con J. Claro, depende un poco, claro. Y aquí vemos por primera vez a Tintín llorar. Es Ujú, una cosa que no había hecho hasta ahora. Y es cuando la madre del hijo de Wan, que es el líder de una sociedad secreta, pero de buenos, que es los hijos del dragón, está muy atribulada por la locura de su hijo. Entonces vemos a Tintín que llora y se emociona, y Milú también llora. Y luego va a volver a llorar cuando se despide de Chan. Y luego hay otra escena memorable, que está probablemente una de las viñetas más significativas de Ye, cuando Tintín salva a Chan de morir ahogado y él le pregunta, bueno, ¿por qué lo has hecho? Mis abuelos me contaron, en fin, por lo que habían vivido durante la guerra de los boxers, que todos los blancos eran demonios. Y él le contesta, bueno, y los europeos creen que los chinos se dedican ujú, a inventar torturas, a mutilar a las mujeres, a arrojar a los niños a los ríos. Y el problema es que los pueblos se conocen mal. Entonces ujú. yo creo que todos estos elementos hacen del Tintín, bueno, del Loto Azul,
pues algo extraordinario. Y de hecho, iba a decir Tintín y el Loto Azul. Hasta ahora hemos visto álbumes que eran Tintín en el país de los soviets, Tintín en el Congo, Tintín en América. Ya con Los cigarros del faraón había un título independiente que anunciaba que había una trama mejor construida, y aquí ya nos encontramos con un título perfecto, que es el Loto Azul. Y por último, una portada maravillosa, que es una cosa que no se puede dejar de destacar. Sí, creo que tienes ahí, además tú la portada y creo Sí. que Y hay luego que hay una enseñarla. cosa curiosa, y es que inicialmente el fondo era en negro y el dragón era en rojo. Que esto es algo que se observa en el interior, Ujú, pero al parecer exigía pues la utilización de una serie de colores que incrementaban el coste de la portada. Entonces, pues bueno, se hizo esta portada definitiva, que luego, bueno, esta imagen del jarrón es particularmente hermosa, ¿no? Y vamos, la del farol y todo. Y hace poco apareció, pues, que el hijo del editor, que había guardado el original en un cajón, algunos dicen que esta historia es poco verosímil, y salió a subasta y se pagó ujú. 3.100.000 euros, batiendo un récord. Y ahora se está hablando de la posibilidad de que la portada de Tintín América supere Sí, sí. ese, ese dinero que se pagó por esa Sí. portada, con lo Y, cual entramos en relación con lo que el propio Hergé dice en Tintín el arte alfa, sobre la valía del arte y el dinero que se paga o que paga Haddock por una H que, que, bueno, que para muchos no sería arte, ¿no? Eh, y a ti, Antón, ¿qué es lo que te parece más extraordinario de este álbum? Porque es un álbum especial, A según mí me tú. parece que es un álbum especial porque hay un cambio de tono, eh, a mí me parece muy evidente, porque es un álbum que cuando uno lo lee empieza a darse cuenta también retrospectivamente de que Hergé está empezando a tomarse esto de hacer cómics en serio, como que esto va a ser el trabajo al que va a dedicar toda su vida. Yo creo que hasta este momento él lo hacía pues como, no como un hobby, pero bueno, como un trabajo que pues él no pensaba que fuese realmente un legado artístico, ¿no? Yo pienso que a partir de aquí y con la relación que mantiene breve pero intensa de amistad con Chang, él empieza a ver el cómic con otros ojos y empieza a ver el cómic como lo que es una expresión artística, ¿no? No simplemente algo que uno hace para niños, para divertirlos y tal y cual, sino algo que tiene un, es una expresión artística, que tiene una dimensión artística importante y yo creo que cada vez se está preocupando más por el aspecto ya no solamente de la trama, que sí, aunque habrá tramas mucho más complejas con el paso del tiempo, y no con el paso de mucho tiempo, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero desde el punto de vista visual, artístico, estético, yo creo que esto es un álbum en el que hay un cambio importante. Yo creo que ese cambio, evidentemente, se tiene que relacionar con el hecho de que Hergé conociese a Chang, que era un estudiante chino que estaba, no sé si en la Universidad de Lovaina, pero bueno, en todo caso estaba en Bélgica y como parte de un inicio de documentación, Hergé tuvo la oportunidad de entrevistarse con Chang para pues, hablar con él, conocer de primera mano, bueno, desde el punto de vista de una persona que era china, cómo era desde el punto de vista de esa persona la cultura china. Y entonces yo creo que esto es un antes y un después para Hergé desde el punto de vista artístico, visual y también con la Claro. obsesión que va a empezar a tener con la documentación, porque yo creo que Chang, en esos pocos meses, o bueno, el poco tiempo que estuvieron juntos, cambia la sensibilidad artística de Hergé prácticamente sin proponérselo, porque empieza no solamente a enseñarle a Hergé cuestiones que tenían que ver con la caligrafía china, sino que empieza a hacer que Hergé vea el dibujo de otra manera, desde un punto de vista más artístico, más filosófico incluso, y yo creo que Hergé cambia su manera de ver el arte y hasta cierto punto cambia su manera de ver el mundo a través de este joven estudiante que es Chang y forjará una amistad que será breve, será intensa y tendrá después una coda final en la parte final
de su vida. Me parece también que lo que dices es muy importante, Rafael, sobre el hecho de que Tintín está mezclando aquí, o bueno, no Tintín, sino Hergé está mezclando aquí política en esta historia. Porque, bueno, esto es algo que ya había hecho anteriormente, evidentemente, los soviets, América, en el Congo también hay cuestiones políticas, evidentemente, pero aquí está realmente entrando en cuestiones que son muy peliagudas en el momento en el que ocurren, porque evidentemente criticar a la Rusia soviética eh, en esa época en Bélgica pues tampoco era algo rompedor, ¿no? Hablar bien del colonialismo belga, pues evidentemente estaba jugando en casa, un poco por así decirlo, ¿no? Ya criticar a los Estados Unidos tampoco era algo tan extraño en esos momentos. Ponerse del lado de los nativos americanos ya es otra cosa, todo hay que decirlo. Pero cuando toma partido Tintín y a través de Tintín Hergé por los chinos en este incidente, en esta guerra chino-japonesa, ahí estamos entrando ya en cuestiones de actualidad muy importantes en las cuales Hergé las está presentando esas cosas en un cómic que principalmente, o bueno, originalmente era para niños, ¿no? Claro, además, Pero mira, podemos ver que hay diferentes niveles de lectura, podemos ver que a partir de entonces Hergé se preocupa más del producto que está creando. claro, estaba yo buscando unas declaraciones de Hergé sobre lo que había representado para él la amistad con Zan, ¿no? Que de hecho los dos tenían la misma edad, 27 años. Ujú, Y dijo, Zan es un chico excepcional, me ha hecho descubrir y amar la poesía china, la escritura, el viento y el hueso, el viento de la inspiración y el hueso de la firmeza gráfica. Para mí, esto es una revelación. También le debo el haber entendido mejor el sentido de la amistad, el sentido de la poesía, el sentido de la naturaleza. Como tú has dicho, aquí hay también un cambio radical en el tema de la documentación. ujú. Cuando antes mencionabas a la Universidad de Lovaina, yo creo que me venía a la mente un sacerdote católico que impartía allí clases, el padre Gosset, me parece, Gosset, sí, exacto. Gosset, y es el que le dijo a Arye, por favor, no caiga en estereotipos. No se le ocurra representar a los chinos con coleta, que eso era un signo de esclavitud durante la dinastía Ujú, manchú. ujú, Infórmese. Ya en la Universidad de Lovaina le presenta a varios estudiantes japoneses con los que habla y ya, pues bueno, es cierto que, como comentabas, Hergé ya había hablado de política, pero lo más incorrecto que había hecho era ponerse del lado de los nativos americanos, ujú, algo que era bastante insólito en la época, porque yo creo que la primera película que se hace en Estados Unidos, donde un poco muestra la perspectiva de los nativos, es For Apache, de ujú, John Ford, en ujú. 1948, creo que es la película, y en cambio Tintín en América me parece que es el año 30, 31. Sí, Pero sí. aquí ya directamente se mete en una cuestión espinosa, porque es que China, a ojos de Occidente, siempre había sido, no China, perdón, Japón había sido el responsable de garantizar el orden en el lejano oriente. Se Ujú, suponía que Japón era una civilización superior, que se parecía más a Europa, y entonces, bueno, pues los europeos simpatizaban con Japón, y él le da la vuelta a la tortilla. Entonces él simpatiza con China y a través de Zan se documenta muy bien. De hecho, en el álbum nos encontramos con letreros contra la ocupación nipona. ujú. Contra la ocupación nipona. Y es más, ya hizo una cosa insólita, y es que le ofreció a Zan aparecer como coautor del álbum. Cosa Cosa que no hizo con Edgar Pierre Jacobs. exacto, y le costó la colaboración con él y casi la amistad, ¿no? Pero esto fue algo muy especial y sobre todo marca también el inicio, como tú dices, de una documentación ya rigurosa, ¿no? Él se leyó, por ejemplo, La condición humana, de André Malraux, vio Libios rotos, de Griffith, en Ujú, fin, y vio otra película del Expreso de Shanghái, donde aparece Marlene Dietrich, y leyó también, estuvo leyendo las crónicas de algunos corresponsales europeos. En fin, ya no va, ya digamos que él, que anteriormente incluso había pensado dedicarse a la publicidad, porque consideraba que la publicidad era algo más rentable, ya yo creo que aquí desarrolla, como tú decías muy bien, conciencia de artista. ujú. Yo estoy de acuerdo en que el periodo documentalista empieza ahora y además lo dice él en las conversaciones con Sadul, pero creo que es muy importante también algo que más o menos dejabas tú entrever, Rafael, que es que
Hergé va más allá de los estereotipos. Este padre Cosé le dice, tiene usted que ir más allá de los estereotipos, y lo hace, yo creo, por primera vez, ¿no? Porque evidentemente en los álbumes anteriores se basa mucho en estereotipos sin haber leído pues pocas cosas, ¿no? Sobre la Rusia soviética, sobre el Congo, sobre los Estados Unidos, también la descripción de los nativos americanos, por mucho que sea una descripción positiva, es una descripción basada en películas y en idealismos y en cosas que no tienen que ver con los verdaderos nativos americanos, incluso, bueno, ya en los años 20 y en los años 30, ¿no? Pero yo creo que aquí Hergé va más allá de esos estereotipos y trata de entender la cultura a la que envía a Tintín un poco mejor, ¿no? Yo creo que esto es gracias a ese catalizador que es Chang, ¿no? Claro. Porque claro, Chang es chino, se crió en China, pero bueno, hablaba francés, con lo cual pues tiene una puerta de entrada más directa que no tenía antes y yo creo que se da cuenta de muchas cosas que desconocía. Y yo creo que ahí es donde empieza la obsesión por la documentación de Hergé, por conocer más, por realmente enviar a Tintín a un país extranjero que realmente sea como ese país extranjero es en realidad, a pesar de que él, Hergé, como persona, no ha estado ahí, ¿no? Entonces, en las conversaciones con Numa Sadoul, conversaciones con Hergé, Tintin et moi, ¿no? Dice Hergé en cierto momento, hablando del loto azul. Aquí es el descubrimiento de China a través de Chang Chong-jen. Y eso es muy importante que dice a través de Chang Chong-jen, porque realmente utiliza la perspectiva de Chang para entrar en China, porque él nunca había estado allí. De hecho, no sé si llegó a ir en algún No, no, momento o no. no, Yo creo yo que creo no. que no. Eh, Viajó porque es que se ha dicho que, perdona que te interrumpa, se ha dicho que este álbum tenía la perspectiva de Chiang Kai-shek, del Kuomintang. Y sí es cierto que luego Hergé más adelante viajaría a Taiwán a Taiwán, exacto, y sí. allí le recibió Chiang Kai-shek y su esposa y le agradecieron el álbum. Pero él nunca llegó a pisar la China comunista, como creo que tampoco estuvo en la Unión Soviética. Pues aquí dice eso, aquí es el descubrimiento de China a través de Chang Chong-jen. Es la crítica de la política japonesa en el Extremo Oriente, en que se produjo en los años 30 el famoso incidente del ferrocarril de Mukden, del que hablabas tú Sí. anteriormente, que yo narro casi exactamente en este episodio, efectivamente, y hay una nota que dice que esto está en las páginas 21 y 22 del cómic. Y después continúa diciendo: efectivamente había unos bandidos chinos en aquella época, pero los japoneses lo aprovecharon para proclamar: chinos, venimos para restablecer el orden y la civilización. El loto azul marca el comienzo de mi periodo documentalista. Para mí fue apasionante hacer evolucionar a Tintín en un medio auténticamente chino. En cierto modo, Tintín se empapa de la cultura china y de la misma manera, yo creo que esto me parece muy interesante además lo que hace Hergé aquí, porque es muy cervantino incluso lo que hace. Y es que Hergé entra en China a través de Chang Chong-jen y Tintín también en las páginas del cómic. Entra en la Sí. cultura china a través de Chang Chong-jen en esa parte de la que tú hablabas anteriormente, que no sé si ahora la voy a encontrar o no, eh, cuando salva a Chang y entonces hablan los dos o se pasan un tiempo ahí Eh, hablando acerca Y es de en las la diferencias. página 43. En la página 43, Página 43. Aquí está, sí. 43 de la edición española, bueno, de la edición de Casterman, y es donde se ve que le salva la vida y le dice, Chan, pues no, Chan, todos los blancos no son malos, pero los pueblos se conocen mal. También muchos europeos creen, y entonces cuenta que representa a los chinos con coleta. Ujú. Y en el tema de los estereotipos, la crítica así humorística que desliza Hergé en el álbum es el atuendo de Hernández y Fernández de Ujú. X33 y X33 bis, que se visten como chinos tradicionales, ¿no? Cuando ya nadie viste así, que esto sería como pasearse por España vestido de torero. O sea, provocaría la misma irrisión, ¿no? Que alguien apareciera en la Plaza de España una pareja vestidos ambos de toreros. Entonces él se ríe de los estereotipos y al mismo tiempo se adentra en la cultura china y se ve muy bien esto
a través del retrato que hace de Wan, el padre del chico que enloquece y que es el líder de la sociedad secreta de los hijos del dragón, que es una sociedad que busca el bien, no como la sociedad secreta de Kios, que se dedica al tráfico de drogas, ¿no? Y la forma en que hablan los chinos, sumamente ceremoniosa, sumamente delicada, refinada, ¿no? La despedida final, que yo creo que es una de las páginas, pues, yo creo que más conmovedoras de Tintín, ¿no? El discurso que da Wan ante Tintín y refleja lo que tú has dicho, ¿no? Que tanto Tintín como Hergé han entrado en la cultura china por medio de Chan y con el máximo respeto, con la voluntad de comprenderla y de transmitirla con la mayor fidelidad. Entonces, en ese sentido es algo un poco insólito, ¿no? En un libro y, como tú dices, tiene un componente cervantino. Yo creo que no está de más que contemos también lo que le pasó a Chan después, al personaje real que se Sí, de dedicó hecho, a la ya escultura que y a quieres la hablar de pintura. Chang, quiero recomendar a quien esté viendo esto este libro que aquí tengo, que, bueno, por desgracia no se ha traducido al español y que yo sepa ninguna otra lengua, pero es un libro de Jean-Michel Coblence y Chang Yifei, que se llama Chang, comment l'amitié déplaça les montagnes, es decir, cómo la amistad movió Las las montañas. montañas. Y realmente lo que nos encontramos aquí es un libro sobre Chang, sobre el Chang real, pero Sí. también sobre la relación entre Chang y Hergé, sobre cómo Hergé literaturiza o incluye en el cómic, ficcionaliza a Chang y sobre todo también la importancia que Chang tuvo en esta, bueno, en el trabajo de Hergé y en el desarrollo de Hergé como artista, porque Chang, ahora lo comentas tú, era artista también, pintaba, Sí. era escultor Sí. y bueno, aquí podemos encontrar también algunas obras del propio Chang. Esta es una acuarela Madre mía. hermosísima del propio Chang. Nos encontramos también con alguna a ver si la encuentro por aquí porque lo acababa de ver. Bueno, tenemos también la caligrafía china de Chan, que, bueno, tanto ayudó a Hergé y que tanto, desde un punto de vista visual y estético, podemos relacionar con esta obra, con el Loto Azul. Y aquí tenemos, por ejemplo, eh, pues alguna incluso Escultura. escultura, porque Escultura. Chang no era, que aquí lo vemos a Chang joven, no era solamente pintor, sino que también era escultor y bueno, pues tenemos que hablar. Y después, por supuesto, en la parte final tenemos algunas fotografías de la reunión que Sí, Chang y en Hergé el año 81, tendrían. es el 81. En el año 81 cuando ya Hergé estaba enfermo. Pero sí, hablemos un poco de Chang y de qué ocurrió con el Chang real después de este tiempo que pasó con Hergé y con Germaine, la mujer de Hergé, bueno, que llevaban poco tiempo casados en esos momentos. Sí, pues bueno, al parecer, bueno, se separaron, se interrumpió el contacto. San o Chan se dedicó pues a la pintura, a la escultura, adquirió prestigio, reconocimiento en su país, pero luego vino la Revolución Cultural y se consideró que hacía un arte corrupto, alejado de las tradiciones chinas y además se desató una persecución en general contra todos los intelectuales y artistas, con lo cual fue reducido a la condición de barrendero. Le pusieron a barrer calles e incluso creo que pasó una temporada en un campo de reeducación. Y Hergé durante mucho tiempo intentó recuperar el contacto con él de una manera un poco ingenua, ¿no? Hablaba con el embajador de China y conoce a un joven que se llama Sancho Gren y bueno, pues mire, es que allí hay mucha gente. Y ya, bueno, a pesar de todo, sus pesquisas finalmente dieron fruto, logró restablecer el contacto con él, logró que le autorizaran salir del país y bueno, pues se reencontraron ya los dos mayores en Bruselas, creo, con un Hergé enfermo, que creo que Hergé murió en el 83 o así, me parece, Sí, ¿no? sí. Con un Hergé ya muy enfermo, y Chan consiguió la nacionalidad francesa y se quedó a vivir en Francia, continuó con su carrera artística, abrió un estudio y no sé la fecha en que murió, pero aquí, bueno, pues una historia de amistad muy conmovedora, ¿no? Que se mantuvo a través de las décadas. Estamos hablando del 81, pues habían pasado 40 años, ¿no? Ujú.
40 años, ¿no? Bueno, incluso más, 50, ¿no? Sí, Casi medio siglo, ¿no? Entonces yo creo que eso también le da al álbum una autenticidad enorme, porque introduce una pizca casi de autoficción, porque está metiendo Hergé un aspecto de su vida en el álbum. Algo que, bueno, luego dicen que, por ejemplo, se reía de su primera mujer, Germaine, en los Pícaros, ujú. que la mujer de Alcázar, del general Peggy. Alcázar, Peggy, era una caricatura, ¿no? de Germaine. Pero hay pocas alusiones personales en lo que es la serie y en este, pues al introducir un trozo de su vida, pues le da muchísima autenticidad, muchísima fuerza, mucha emotividad al álbum. Sí, yo creo que eso es un elemento muy interesante porque evidentemente la ficción siempre parte de la realidad y entonces Hergé se inspira evidentemente de cuestiones que él conoce, que él vive, pero aquí ya de una manera directa, porque es una persona que tiene el verdadero nombre dentro del cómic, tiene el verdadero nombre de una persona real que él conoció y que además fue enormemente influyente en el propio Hergé. Claro, estamos hablando de una época previa a Internet y a la revolución tecnológica de finales del siglo XX, y entonces no era fácil, o sea, no existía Facebook y estas cosas, y entonces Pero, no podía fácilmente, y menos en China, después de esa revolución de la que hablas, la revolución cultural, pues era muy difícil para un europeo como Hergé, pues encontrar a esta persona cuya pista había perdido pues muchas décadas anteriormente. Es curioso que desgraciadamente ocurrió al final de su vida, ¿no? Porque quizá la relación entre Hergé y Chang podría haber sido diferente si se hubiesen encontrado antes y no cuando ya Hergé estaba enfermo con esa enfermedad que al final eh, acabaría debilitándolo y acabaría con su vida. Pero claro, yo me imagino, y esto lo he leído, no sé si en la biografía de Benoit Peters, sí, creo que en la biografía de Benoit Peters, que es Hergé, hijo de Tintín, y ahí habla bastante de ese reencuentro y cómo ese reencuentro tuvo algunos problemas. En cierto modo, uno de los problemas fue la enorme atención de la prensa, que prácticamente se convirtió aquello en una especie de circo mediático y algo que quizá podía haber sido más íntimo, pues no pudo serlo porque Hergé era una figura pública muy famosa y todo el mundo conocía a Chang a través del libro y entonces es como si la realidad trajese a la ficción hacia nuestro mundo, ¿no? Cuando en realidad es al revés, porque la ficción siempre forma parte de la realidad. Pero ese era un problema. Y el otro problema es que, claro, ese Hergé que se encuentra con Chang ya no es el mismo Hergé que conoció a Chang en los años 30, ni Chang es el mismo Chang que conoció a Hergé en los años 30. Es como conocer o reencontrarse con una persona muy diferente, ¿no? Con claro, unas ciertas expectativas que quizá no se cumplan al 100%, ¿no? Eso siempre es algo que me ha parecido interesante. ¿Cómo serían las conversaciones entre claro. Hergé y Chang casi 50 años después de haberse conocido en Bruselas por primera vez? Claro, porque al parecer Chan sí tuvo una época de fervor comunista al principio, ¿no? Antes de que llegara la Revolución Cultural, Ujú, y luego pues Hergé se separó de Germain y se alejó del catolicismo. Cuando se conocieron de jóvenes, los dos eran católicos ujú. y tenían casi los principios de los Boy Scouts. Después nos encontramos con un hombre que se ha separado, que ha sufrido una crisis de identidad y con un artista que ha pasado por un campo de trabajo y por una etapa de reeducación y por una humillación pública. Con lo cual debían ser dos hombres muy distintos, muy diferentes. Solo transcurrieron 2 años, no sé durante esos 2 años qué contacto establecieron, si se Sobre todo a veían través de cartas, supongo, sí. a través de cartas o si tuvieron más encuentros. Pero en fin, esto es un elemento esencial en el álbum Chan que va a reaparecer en Tintín en el Tíbet, secuestrado por el Yeti, aunque en algún otro álbum se refieren a él. Chan está no sé dónde, me parece que hay Ujú. alguna referencia en otro sitio. Bueno, creo que es en Las joyas de la Castafiore, después Sí. de Tintín en el Tíbet, que se hace una referencia a Chang, como que llega una carta de Una Chang carta, exacto. al castillo de Moulinsart, ¿no? Y otra cosa muy interesante a mí de este álbum, aparte que ya Rastapopoulos se confirma como villano, ¿no? Y se ve
que es el líder, ¿no? de este grupo, ¿no? De Quíos, que aparece con el tatuaje de Quíos en el brazo, que yo creo que no se le vuelve a ver, que significa al parecer Quíos, kiosco, ¿no? No, sí, claro, kiosco o sea, suena egipcio, pero por la grafía, pero en realidad significa kiosco, sí. Kiosco. Y a mí una cosa que me parece sumamente inquietante es el personaje, el malo, el japonés, Mitsu Hirato. Mitsuhirato, sí. Sí, a mí nunca me sale el nombre Mitsu Hirato. Mitsu Hirato, Mitsuhirato, ¿no? sí. Pues es verdaderamente, bueno, pues un ser perverso y abyecto, porque al principio parece amigo de Tintín, pero igual que Rastapópulos. O sea que los Ujú, malos, como siempre, mienten, fingen, disimulan para poder manipular. Por cierto, aquí se ve dos artículos de periódico ujú. que nos hacen pensar en el Tintín reportero, ese reportero al que nunca le... Pero no están escritos por Tintín, esos, Al que nunca, al que nunca vemos escribir ni le vemos publicar, ¿no? Pero por lo menos aquí aparece Tintín en la prensa. que Y yo creo que aparecerá también en la prensa en la Isla Negra, en la parte final. efectivamente, y aquí, bueno, pues los malos, lo que aparecía el millonario este norteamericano, Ujú. que no recuerdo cómo se Gibbons. llama, y el jefe de la concesión internacional, que es Gibbons, que es un Bueno, inglés. creo que Gibbons es el millonario y el jefe es Dawson, ¿no? Sí, o Dodson, sí, Ujú. efectivamente. Pero bueno, aquí hay una colección de malvados que la verdad es que son sumamente interesantes y algunas escenas cómicas muy divertidas, como cuando Tintín se disfraza de coronel utilizando a Milú para disimular una barriga y entonces se dedica a imponer arrestos. Pues también es un recurso, bueno, pues muy divertido. Y una cosa que me pregunto yo es, ¿qué te parece este dibujo, que es el dibujo original? Porque este álbum apenas está retocado, este Tintín pequeñito, fíjate, un Tintín que parece un niño de 9 años, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Te gusta este estilo? ¿Te parece más fresco que luego lo que sería el Hergé con un dibujo, pues el que conocemos más bien, ¿no? El posterior, ¿no? Estas primeras 4 páginas que están redibujadas y donde Tintín ya parece un muchacho de 16 o 20 años. Me parece muy interesante eso que comentas porque en el mismo álbum, de nuevo, por cuestiones retrospectivas, no porque él lo hubiese pensado así en el momento, podemos ver en un álbum que, y me refiero por supuesto a la versión redibujada y coloreada, no a la versión Original. original en blanco y negro que se puede encontrar en los archivos Hergé volumen 3. En la versión que todo el mundo conoce, la versión redibujada y coloreada, nos encontramos, por cuestiones retrospectivas que nada tenían que ver con lo que Hergé originalmente había pensado, nos encontramos con más de un estilo de dibujo, Sí. justamente en el álbum en el que va a empezar a cambiar el estilo de dibujo de Hergé. Es algo muy curioso. Me gusta mucho esto que ocurre, porque podemos comparar en el mismo álbum dos estilos de dibujo diferentes, pues por supuesto porque ha pasado el tiempo, pero me parece curioso que no se redibujase tanto este álbum y quizá esto tiene que ver con el hecho de que Hergé estaba contento con cómo el álbum había quedado, con su trabajo. Yo creo que Hergé siempre, quizá por la relación con Chang o por cuestiones personales, afectivas, etcétera, siempre tuvo en enorme estima este álbum y creo que se nota en eso, en el hecho de que ha sido redibujado muy poco y nos permite ver dos estilos artísticos, pictóricos diferentes en un solo álbum. Yo creo, de hecho, que ya el propio álbum dibujado en la versión original en blanco y negro es hermosísimo, la verdad. O sea, Sí. creo que a pesar de que, por supuesto, pues todavía aquí podemos ver que faltan pues los Fondos. fondos, no hay muchos fondos en algunos casos, pero en otros casos sí, pero volvemos a ver a un Hergé que domina el claroscuro de Sí. maravilla, por ejemplo, en esta escena nocturna. A mí la escena en particular en la cual está Tintín dentro del loto azul, del fumadero de opio, me parece una escena Ah, bueno, sí. Sí. muy bien dibujada, muy conseguida. Y vamos, que para mí hay un antes y un después, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista pictórico, artístico, Sí. en el loto azul. Supone para mí una marca
importante, un hito importante. Ahí vemos un buen ejemplo de eso. Una viñeta extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, tenías razón en cuanto a los nombres. El Gibbons es el empresario norteamericano y Dodgson es el... Y además, Dawson aparecerá posteriormente en algún otro álbum en el futuro. Creo que es Stock de Coque, quizá. No estoy seguro, pero creo que en Stock de Coque. Pero bueno, vuelve a aparecer Dawson o se le menciona o aparece en cierto momento, mientras que Mitsuhirato es uno de estos De aquí se suicida, con lo cual malvados que no pueden volver a aparecer porque, claro, porque se suicida. se Pero hace de estos que aparecen en un álbum solo y son memorables, desde luego. Luego hay algunas escenas muy entrañables, como cuando Milú se bebe el té que estaba envenenado y no muere, pero y Tintín le mete en la cama, ¿no? Y se le ve aquí acariciándole. Pues es un álbum que está lleno de pequeños detalles encantadores, ¿no? Y que resulta, pues, ya como tú dices, inicialmente el dibujo era estupendo y luego, pues fíjate, algunas viñetas, todas las del Loto Azul, son fantásticas, ¿no? Además, es un espacio muy inquietante, ¿no? Y se ve a los fumadores de opio, no parece que estén disfrutando, ¿no? No sé, se ve perfectamente su estado de enajenación, de abandono, de degradación, ¿no? De que realmente, pues, el opio destruye la personalidad del que la consume, ¿no? Entonces yo creo que está, bueno, y también el hecho de ver a Tintín exhibido, en fin, en un cepo, también es una escena que yo creo que es así bastante... y que refleja, pues como tú cuentas, que aquí Hergé se había tomado en serio, yo creo que aquí despuntó su conciencia de artista, ¿no? De que dijo, bueno, esto ya es algo más que un mero entretenimiento. Aquí estoy creando un mundo propio, donde estoy volcando mi forma de ver la vida y por eso, bueno, pues yo entiendo que este álbum marque un hito, ¿no? En la historia de Tintín y en general en la historia de la cultura europea. Yo creo que ya desde la portada, y como decías, fue en cierto modo casualidad que sea completamente roja en lugar de que sea negra con el dragón en rojo, pero vamos, es una de esas casualidades que son benditas casualidades, ¿no? Porque realmente es mucho mejor, desde mi punto de vista, esa versión final en la que el fondo es rojo y el dragón es negro, ¿no? Creo que queda muy bien. Es casi como si llegamos a este álbum después de ver las portadas o las cubiertas de los anteriores y hay algo diferente. O sea, yo creo que ya desde la portada, ya desde la cubierta, hay algo diferente. No es que las otras no estén bien, a mí me gustan realmente. Es muy difícil para mí hacer como un ranking. No me gustan los rankings para empezar, pero sería difícil para mí hacer un ranking de las mejores portadas en orden de la que más me gusta a la que menos, o de la que menos a la que más. Pero desde luego esta portada indica ya algo diferente. Cuando uno ve esta portada, yo creo que se da cuenta de que ahí hay algo diferente a lo que había hasta, hasta el momento, ¿no? Porque es cierto que la portada anterior nos mete en el mundo de las momias de Egipto, de las tumbas, los sarcófagos, etcétera, pero no lo hace de una manera tan potente, ¿no? De una manera tan convincente visualmente, ¿no? Como este loto azul, que azul es el loto, pero no aparece el azul en ningún lugar por Sí, la portada, de excepto acuerdo. Tintín, que bueno, tiene esa vestimenta azul. No sé si me equivoco, pero creo que el título original era otro y me parece que lo cambió Casterman. No estoy seguro. Bueno, eh, originalmente se hablaba de las aventuras de Tintín en Extremo Oriente o algo así, ¿no? Era la idea en el Petit Mautien, pero no y sé no si sé si había fue en otro. este álbum o en otro que la editorial cambió el título, o no sé si fue en El Cangrejo de las Pinzas de Oro o en algún sitio, lo cual provocó la irritación de Hergé, ¿no? Ya, pero sí es cierto que ya desde el álbum, pues nos encontramos con una obra hipnótica, ¿no? Y además a la que volver no produce ninguna fatiga, porque siempre que lo vuelves a leer te emocionas, ¿no? Y, porque además hay pues, muchas dimensiones y muchas formas de verlo, ¿no? A mí me gusta mucho pues la escena en que un culi atropella, ¿no? Como decimos a Gibbons y Tintín sale en su defensa, lo cual demuestra que tampoco Hergé era un racista, ¿no? Es una cosa que siempre ha tenido que convivir con esa acusación, pero hombre, sí tenía sus antipatías, el mundo anglosajón no le gustaba, la Unión Soviética no le gustaba, pero sí simpatizaba
desde los quechuas, los incas, los pueblos nativos o los chinos o los pieles rojas. Sí, porque en el Templo del Sol también hay una escena semejante con Zorrino, cuando Tintín lo defiende a este personaje en el Templo del Sol, cuando lo están maltratando unos hombres allí. Desde luego, sí que es un álbum interesante desde ese punto de vista y creo que es muy interesante comparar este álbum tanto desde el punto de vista narrativo como desde el punto de vista visual con los álbumes anteriores, porque no vamos a decir que sea como el día y la noche, porque hay muchos elementos que siguen, que sigue habiendo un continuum, ¿no? Entre los álbumes anteriores y este, pero este sí que tiene elementos extra que no aparecen en los álbumes anteriores y que me parece que Hergé va a desarrollar el mundo de Tintín a partir de este álbum. No tanto a partir de los álbumes anteriores, sino ya a partir de la base que crea en El Loto Azul, que, bueno, sigue siendo uno de mis álbumes favoritos de Tintín, aunque ya te digo que eso para mí siempre es difícil de decidir cuáles son mis álbumes favoritos, cuáles son mis portadas favoritas. A mí la verdad es que me gustan todos, hay algunos que me gustan más y otros menos, pero este está entre los que siempre me han, bueno, han capturado, como se dice en inglés, mi imaginación, más que otros álbumes de Tintín. Tengo que reconocer. Por cierto, aquí a Tintín le vuelven a condenar a muerte, como ya había sucedido en Los cigarros del faraón. Y pasará después en La oreja rota también. Sí. Aquí bueno, los cigarros del faraón le fusilaban, como sucederá en La oreja rota, que están a punto de fusilarle, aunque luego finalmente no lo hacen. Y aquí lo que le quieren es cortar la cabeza. Y bueno, pues vemos que Tintín se enfrenta a la muerte otra vez y también vemos que aparece un suicidio, que es una cosa que hasta ahora también en una historia infantil pues es una cosa muy chocante, ¿no? Porque también va a aparecer un suicidio en Aterrizaje en la Luna, que es una cosa que, bueno, pues dicen que también refleja el estado depresivo en que se encontraba Hergé en esas fechas, ¿no? Pero aquí vemos pues, muchos elementos que no parecen propios del mundo infantil. Por un lado, Tintín a veces parece un niño de 8 años por su estatura, es un ser diminuto, pero por otra parte se mueve en un mundo de adultos, con suicidios, con intrigas políticas, con condenas a muerte, en fin. Y aquí Tintín un poco se hace adulto. Yo creo que adquiere ya pues, una madurez que es la que va a mantener en algunos posteriores. Sí, a pesar de que no lo parezcan los dibujos, pues sí que es cierto que desde un punto de vista psicológico se hace adulto y además yo creo que esta idea que ya hemos comentado en otras conversaciones anteriores acerca de cómo los cómics de Tintín realmente son cómics que tienen varios niveles de lectura diferentes, pues yo creo que aquí está clarísimo. Creo que está clarísimo también en los anteriores, en Tintín América, en Tintín el Congo, incluso en Tintín el País de los Soviets, pero yo creo que aquí ya por todas estas cosas que comentas, estos contenidos más complejos, ¿no? De cuestiones geopolíticas, cuestiones sociales, cuestiones culturales y después cuestiones como la muerte, el suicidio, etcétera, está claro que aquí Hergé está hilando muy fino y está creando una obra que, lejos de ser para niños, es más que una obra para niños. Y claro, las buenas obras para niños siempre son más que obras para niños. Pero yo quiero hacer hincapié en esa conversación, aquí en la traducción al italiano, Sí, entre Tintín y Chang, porque es realmente para mí uno de los sí. momentos, yo creo que uno de los puntos álgidos, ya no Sí, solamente de Loto Azul, sino de toda la serie de Tintín. Hay muchos, pero este desde luego es uno de ellos, porque está Tintín arriesgándose para salvar a un niño que no conoce, eh, consigue salvarlo, pero más allá de ese acto típico de un buen Boy Scout que es Tintín y que también lo era Hergé en la vida real o lo había sido por lo menos, después viene esa conversación y la conversación se basa, como tú comentabas antes, en derribar estereotipos, que creo que es algo muy, muy importante, porque mientras no se hace esto en álbumes anteriores de Tintín, aquí sí se está haciendo de una manera consciente. Yo creo que Roger quería hacer esto. No necesariamente, como se dice a veces, que porque se sentía mal por lo que había hecho,
en Tintín y el Congo. No, en estos momentos no se sentía mal porque no habían pasado más que un par de años y el colonialismo era todavía moneda de cambio en la Bélgica del momento. ¿Cómo se iba a sentir mal? Se sentiría mal después, pasadas décadas y después de haber pasado por la Segunda Guerra Mundial y tal y cual. Pero aquí estamos en pre-Segunda Guerra Mundial. Estamos todavía en un momento muy colonialista en la historia de Bélgica. Aquí lo que pasa es que Hergé cambia su visión del mundo porque está madurando él también, porque era muy joven en estos momentos. Hergé, y poco a poco va también él viendo las cosas de una manera diferente y entonces trata, yo creo que de una manera consciente, de derribar estereotipos. Esta idea de que los pueblos se conocen mal puede parecer una simplificación, pero está en la base de todos estos tipos de problemas, porque ¿qué son los estereotipos? Sino un ejemplo, una consecuencia de que conocemos mal otras cosas, que no comprendemos bien. Los estereotipos que pueda haber, pues por ejemplo, con los pueblos indígenas o con, pues no sé, la cultura estadounidense o los pueblos africanos, todos tienen que ver, todo esto tiene que ver no con cuestiones de realmente diferencias importantes entre los pueblos, sino con el hecho de que esas diferencias no se tienen en cuenta y no se comprenden. Y aquí es lo que está haciendo Roger, está intentando explicar esas diferencias. No podemos pensar que la cultura china es lo mismo que la cultura europea, no, en absoluto. Pero lo que hay es que comprender esas diferencias, saber por qué existen, y lo hace, yo creo, Hergé, de una manera excelente, que es haciendo que Tintín y Chang, de la misma manera que Hergé y Chang en la vida real lo habrían hecho en su casa, pues hablen acerca de este tema y lo presenten para niños y también para adultos, para quien quiera escucharlo, para quien quiera aprender una lección de esto. Entonces, se pueden aprender lecciones leyendo Tintín sin necesidad de que Hergé se haga demasiado moralista o se haga pues demasiado didáctico. Y esta es una parte en la que lo hace, yo creo, de maravilla Hergé, utilizando a Tintín como vehículo pues para presentar ciertas ideas que a él le parecen interesantes. Yo me pregunto qué habría sucedido si Hergé hubiera sido suizo en vez de belga y hubiera podido disfrutar de plena libertad para narrar la Segunda Guerra Mundial. Porque el hecho de que Hergé esquive todos estos temas y que la Segunda Guerra Mundial no aparezca en sus álbumes y que escoja escenarios puramente evasivos, ¿no? Como El secreto del unicornio o El templo del sol, yo creo que si Hergé hubiera sido ciudadano suizo, probablemente habríamos tenido álbumes de Tintín dedicados a la Segunda Guerra Mundial. Y es algo que a mí me... No creo que se hubiera abstenido de hablar de estos temas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que él se encontraba en un país ocupado. E incluso se dejó llevar por el pánico en un momento, porque huyó de Bruselas hacia París. Entonces, si él hubiera disfrutado de una total libertad creativa, a pesar de que era un hombre conservador, pero no pro-nazi, pues probablemente hubiera reflejado en sus álbumes esos episodios tan dolorosos, porque a fin de cuentas ya aquí adopta una perspectiva que es poco frecuente, que es defender a los chinos frente a los japoneses. Entonces yo creo que si hubiera sido ciudadano suizo, de la parte francófona, por ejemplo, ¿no? Pues nos habría dado unos álbumes distintos. Y es una pena, porque yo creo que eso le habría también salvado a Tintín de las acusaciones que todavía sufre de fascista, racista, etcétera. Y algo que se veía venir que, bueno, por ejemplo, en el cetro de Ottokar, pues la República de Borduria es una alusión a la Alemania nazi, ¿no? En todo caso, el hecho de que el poder también dependa de un cetro muestra la fragilidad de las democracias, ¿no? Pues yo creo que ahí la historia también condicionó mucho el curso que tomaron las aventuras de Tintín y a Hergé le costó una descalificación de la que todavía hoy no se ha librado, porque a mí hay gente que de vez en cuando me dice, no, es que cómo lees a eso, que Hergé era nazi. O sea, todavía hay mucha gente que te dice estas cosas, ¿no? Conservador, sí, pues bueno, pero en absoluto nunca hizo una manifestación a favor del nazismo. Yo creo que este es un álbum valiente, además, porque toma un punto de vista alternativo y es un álbum que también beligerante contra esto del choque de civilizaciones. O sea, las civilizaciones, aunque sean distintas, no tienen necesariamente por qué chocar, también se pueden entender, también pueden dialogar. Por ejemplo, en España hay mucho antiamericanismo y hay una visión Bueno, también... lo había en Bélgica en ese momento también. ¿Bien? ¿Perdón? Lo había en Bélgica en ese momento Y también, lo en la había en época de Bélgica. Hergé, sí. Claro, y ahora mismo, pues yo qué sé, la imagen que hay de Estados Unidos, que yo creo que en realidad es una colección de países, porque hay unas diferencias enormes de unos estados a otros, ¿no? Pues también está basada en el estereotipo. Y Hergé se alza contra eso, ¿no? Dice, bueno, hay que conocer para comprender, para dialogar y para buscar el entendimiento.
Claro, Todo la eso se generalización hace siempre se basa en el estereotipo, evidentemente. de algo, de eso Y ya algo cuando diferencial. alguien dice, por ejemplo, los franceses son, o los ingleses Ah, son, o los chinos son, o los americanos son, o los sí, estadounidenses son, ahí ya estamos entrando en la generalización, ya estamos entrando en el puro estereotipo. Yo siempre me pregunto, si yo viviendo en los Estados Unidos durante más de 20 años, no se me ocurría decir los estadounidenses son, porque claro, cada estadounidense es diferente, claro. ¿no? Esto es como cuando se dice, es que este grupo racial vota a tal partido. Bueno, porque lo dice usted, ¿no? Habrá que ver después si los datos son realmente ciertos o no, porque no se puede suponer que una persona por ser de cierta raza o tener cierto sexo, pues vaya a hacer tal o cual cosa. No hay una relación directa, ¿no? Todo eso se basa realmente en estereotipos que hacen más fácil acercarse a la realidad desde un punto de vista periodístico, ¿no? Si los periodistas quieren explicar algo, pues generalmente acuden a las generalizaciones. Yo creo que una persona que realmente quiera estudiar algo desde un punto de vista serio no puede acudir a ese tipo de cuestiones, ¿no? Y yo creo que ya empieza a querer estudiar esos lugares a los que envía a Tintín, más allá de los estereotipos de leerse Moscú sin velos Sí. de Joseph Douillet, o más allá de haber ido a un museo para ver objetos traídos de África, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso, porque es algo que seguimos haciendo. Yo creo que está quizá en la condición humana tratar de simplificar la realidad de esa manera para poder explicárnosla a nosotros mismos y sentirnos mejor acerca de ella, pero no tiene sentido decir es que los chinos son. ¿Qué chinos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En relación con qué? Yo creo que Hergé lo comprende esto bastante pronto, ¿eh? Y yo creo que lo va a seguir desarrollando en diferentes modos, a veces con mejor o con peor éxito en los álbumes que van a venir después. Yo no sé si nos acercamos ya a la hora, para no Sí, nos aburrir vamos acercando ya. demasiado, y quisiera señalar que esta tendencia a la documentación ya se estaba un poco insinuando también en los cigarros del faraón, porque luego me di cuenta que introduce, por ejemplo, un personaje como Henri de Montfray, que es un traficante de armas y que aquí aparece como el capitán de un barco que le recoge, no sé si en el Mar Rojo, creo yo. Y también pues, se leyó las crónicas de un periodista llamado Albert London, creo. Entonces, pues ya en el loto azul un poco es la consecuencia de que los cigarros del faraón ya ha significado un cambio. Y aquí ese cambio se produce definitivamente. ¿Es un buen álbum para empezar a leer a Tintín? ¿Tú solo recomendarías a alguien que no haya leído nada? Porque hay muchas veces que me lo preguntan. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el que me leo primero? Y Carlos Galilea me dijo, no, hombre, yo nunca les diría que leyeran Tintín en el Congo y Tintín en América porque les iban a aburrir y decepcionar, son demasiado infantiles. En cambio, alguien medianamente inteligente no puede leer con indiferencia el Loto Azul. Aquí se va a dar cuenta de que hay una obra de calidad. Yo no sé si es una buena entrada en el mundo de Tintín y que eso luego te pueda llevar al resto, ¿no? Yo también Uh soy de los de que prefiero la obra en conjunto que un álbum en concreto, ¿no? Pero siempre hay que buscar una puerta de entrada y yo creo que esta podría ser una de ellas. Yo diría que no es una mala puerta de entrada, ¿no? Desde mi punto de vista, pero que claro, eso también depende de la persona a la que le estemos recomendando, si es un niño, si es un adulto, qué intereses pueda tener. Yo siempre suelo pensar que, bueno, el Loto Azul no es una mala puerta de entrada a Tintín. Para un niño siempre me parece más adecuado, por ejemplo, un álbum como La Isla Negra, que tiene mucha acción, un álbum como incluso El Cangrejo de las Pinzas de Oro, porque que es el primero que yo leí, porque nos presenta también el Capitán Haddock, que es parte importante en la serie o que va a ser parte importante en la serie a partir de entonces. Si un lector es un lector más adulto, a lo mejor álbumes como El Asunto Tornasol, eh, Las joyas de la Castafiore. las joyas de la Castafiore también podría ser, pero sí, El Asunto Tornasol, eh, y bueno, incluso los álbumes lunares, si es alguien a quien le interesa la ciencia ficción o lo que tenga que ver con cuestiones más tecnológicas. Es que es un mundo, Tintín, es muy difícil, ¿no? Elegir, pero yo diría que sí, que el Loto Azul, desde luego, es mucho mejor puerta de entrada para las aventuras de Tintín que cualquiera de los 4 álbumes
que vinieron antes, porque es un poco más complejo, tiene varios niveles de lectura muy interesantes y nos puede introducir en las aventuras de Tintín y además pues en toda su riqueza y en toda su complejidad. Yo creo que aquí ya empiezan las aventuras de Tintín a hacerse más complejas y a hacerse mucho más ricas desde un punto de vista visual y narrativo y de contenido. No sé qué piensas tú sobre eso. Ya que lo preguntas, pues te lo pregunto a ti también. Y bueno, yo curiosamente sí recuerdo los primeros álbumes que leí de Tintín. El primero fue Tintín en América y el segundo fue La Oreja Rota, que sigue Ujú. siendo uno de mis álbumes preferidos, aunque hay gente que no lo valora demasiado. Pero, pero sí, evidentemente, bueno, aquí el salto es muy notable y se va a ver incluso en la continuación, que creo que el siguiente que nos toca comentar es La Oreja Rota. Ahí lo que retrata es nada menos dos cosas: las dictaduras de América Latina, donde lo único que mueve a estos libertadores es la ambición personal, generales sin escrúpulos. Denuncia el tráfico de armas, que aunque ya había aparecido en los cigarros del faraón, aquí aparece de una manera más evidente. Por ejemplo, es inolvidable cómo estos traficantes de armas intentan comprar a Tintín y él se niega. Con lo cual, bueno, y luego incluso aparecen también los pueblos del Amazonas, ¿no? Y un antropólogo blanco. O sea, De nuevo, un interés por Hergé de conocer otros pueblos y otras culturas, que en este claro, caso es un pueblo inventado por Hergé, pero sí. que es una amalgama de muchos Sí, pueblos diferentes que cualquier pueden pueblo amazónico, ¿no? existir. Entonces, pues sí, ya vemos que estamos en un territorio nuevo, ¿no? En un mundo como mucho más adulto y mucho más elaborado. Y en La Oreja Rota también se produce una muerte, mueren los dos malos. Y por Ujú. cierto, aparece una viñeta muy inquietante donde se los llevan unos demonios, ¿no? Que parece sacado de un cuadro del Bosco o algo así, ¿no? Entonces, pues sí, ya realmente leyendo este álbum se comprende que Tintín sea un mito, y que es uno de los grandes mitos del siglo XX, de que no es simplemente entretenimiento infantil, sino que es mucho más. Por cierto, viendo las botellas que tienes al fondo, pienso en el Capitán Haddock y ya no sé si en otra época te hubieran acosado de que hablar de un cómic infantil con alcohol a la vista, ya, yo creo que eso ahora es políticamente incorrecto. No sé si en Bueno, Estados Unidos hay no, ese no, problema, no lo hago a pero propósito, simplemente no me había dado cuenta. Lo que tengo ahí es un whisky que me ha regalado un amigo, que a mí no me gusta el whisky, además. sí, Nunca me ha gustado el whisky, pero sí que hay vino de Oporto, que es quizá una de las cosas que más me gusta beber en y la que, sobremesa. y que Tintín creo que bebe un Oporto Sí, con la sí, Reina da Figueira. por supuesto, con Oliveira da Figueira. Y bueno, después también, por supuesto, me gusta el vino y Sí. la cerveza, pero no, eso no está hecho a propósito, no es para molestar, simplemente está ahí. Todo es que Ya ves que la botella de whisky está llena, porque la todo utilizo esto sobre todo para cocinar, ¿no? No me gusta es el que whisky. me hace pensar en la idiotez de lo políticamente correcto y cómo se ha intentado cancelar a Tintín y que en Canadá se han llegado Ujú. a quemar algunos de sus álbumes, ¿no? Donde ahora mismo, pues bueno, esta especie de nuevo puritanismo. Yo recuerdo incluso en las fiestas de Navidad, de niño con 12 años te dejaban probar un poquito el alcohol, ¿no? Que ahora es algo impensable, ¿no? Yo me alegro de que también Tintín tenga ese punto de incorrección, como cuando Haddock o Tintín le pega unos azotes a Abdalá, ¿no? Que esa es otra cosa sumamente incorrecta, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que esa botella es un complemento perfecto a nuestras charlas. A mí me gusta mucho el whisky irlandés, lo bebo poco, pero Mm. alguna vez, O pues sea, o sí. sea, bueno, el Loch Lomond es escocés, ¿no? Sí, es escocés. A mí el café irlandés, quiero decir, he hecho whisky escocés, no quería decir café irlandés. O sea, O sea, a mí café con whisky dentro, con ¿no? whisky. O sea, no whisky escocés, que no yo un whisky Eso, solo. eso es lo que, ¿No? eso es lo que mi abuelo llamaba eso el café aragonés. Café irlandés. Sí, porque le ponía una gota y en gallego, utilizando la geada, decía una jota de licor, ¿no? Y entonces, claro, el café con J, ¿no? Decía la broma esa de que era un whisky, de que era un café aragonés y que es lo que le gustaba a él Yo, beber. Yo creo que me voy a animar a escribir un artículo sobre Tintín y el alcohol. El alcohol en Tintín, que Y yo creo creo que que es un tema interesante, la verdad, cómo Hergé utiliza el alcohol en Tintín. Como escribas ese artículo, te puedo asegurar que probablemente acabaré haciendo un vídeo comentándolo porque me parece un tema mucho más interesante de lo que parece. Yo creo que pues, si te metes en eso vas a entrar ujú. en terrenos
interesantes. Para terminar, eso sí, me gustaría, hay una cosa sobre el Loto Azul que me parece muy interesante y es que muchos o bastantes espectadores de estos vídeos de Tintín que llevo haciendo estos años me han preguntado si yo sé cómo fue la recepción del Loto Azul en Japón. Y tú precisamente habías hablado hacia el Sí, principio del vídeo de hubo eso. Yo protestas. no estoy muy enterado de eso, pero quizá tú puedes hablar un poco Pues de ese mira, tema. en Japón no lo sé. Hay que tener en cuenta que además era la época del imperialismo japonés en su formato más agresivo, con lo cual yo creo que probablemente el cómic ni se tradujo ni se hubiera autorizado. O sea, estoy seguro que el Japón imperial jamás habría permitido que se publicara este cómic. En todo caso, habrá aparecido durante la posguerra. Pero desde luego yo sé que en Bruselas el embajador japonés Ujú. protestó y se quejó, ¿no? E incluso hasta me parece que hubo algunos ciudadanos japoneses que se acercaron a quejarse, ¿no? Por la imagen que daba de Japón. Con lo cual, y así como Tintín en el Congo, cuando luego se volvió a publicar en el Zaire, gozó de mucho éxito, pues yo creo que en el Japón imperial este cómic, que además había una estricta censura, no se llegó a traducir, ni se leyó, ni se hubiera consentido, ¿no? No sé, habría que ver en qué año se traduce al japonés, porque yo imagino que estará traducido al japonés, efectivamente. Ujú. Sí, Traducido al sí. japonés, pero habrá sido posteriormente, no en la época del Japón que sentía nostalgia de los samuráis. Pues así es, y de hecho, bueno, dejamos ese inicio de respuesta a esa pregunta. Si alguien tiene más información sobre la reacción o la recepción en Japón del Loto Azul, pues dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo y por supuesto estaremos encantados de saber más acerca de ese tema, porque llegamos ya al final de esta conversación que para mí siempre es un placer. Ya sabes que yo podría seguir hablando pues durante más Claro. y más horas, pero claro, hay una diferencia horaria, mi hija además está en la escuela y en Claro. unos minutos tendré que ir a buscarla, pero siempre es un placer charlar contigo, Rafael, sobre cualquier cosa, pero especialmente en esta serie de relecturas de las aventuras de Tintín, así que te espero para el siguiente álbum, que como ya has adelantado, es La oreja rota, un viaje de Tintín a otra parte del mundo en la que todavía no había estado. Y además no hay que abusar de los espectadores que tienen la amabilidad de escucharnos, porque hoy en día dicen que más allá de los 3 minutos nadie tiene paciencia de oír nada, ¿no? Cada día se hacen, bueno, pues vídeos más breves. Ahí está lo de TikTok, ¿no? Que son prácticamente segundos. Así que yo creo que un formato de una hora es un gesto de cortesía hacia el oyente y yo desde luego podría seguir aquí hablando otra hora contigo porque siempre es un placer combinar la amistad, la pasión por Tintín, las referencias al alcohol, a la literatura, a la política. En fin, esto es aunque estemos separados por un océano, es una tertulia que ya es casi familiar, creo. Yo estoy de acuerdo y te animo a que escribas sobre la Vale, relación entre el vale, alcohol y las aventuras de Tintín. Si puedes mostrar una vez más la portada del sí, álbum, ahí está la versión redibujada, el loto azul con esa hermosa cubierta en rojo y negro. Y también pues tenemos la versión en blanco y negro, tal y como se publicó en Le Petit Vingtième, como ahí se ve en el año 1934. Este es el tercer volumen de los Archives Hergé. Archivos Hergé, este no está traducido al español, pero sí que se puede encontrar en lomo de tela, pues la edición en blanco y negro traducida al español, que también la tengo, pero la tengo en Vigo, en casa de mis padres. Y después, por supuesto, si ustedes leen en francés y les interesa la relación entre Hergé y Chang, este libro es una verdadera maravilla y lo recomiendo. Bueno, tuve la suerte de encontrarlo, no sé si será fácil de encontrar o no, pero Chang Comment l'amitié déplaça les montagnes, cómo la amistad movió las montañas, un libro de Jean-Michel Coblence y Chang Yifei, para conocer todavía más a fondo la relación importantísima desde un punto de vista personal y también artístico entre Hergé y su amigo japonés Chang Chong-jen. Por cierto, un Chang dentro del álbum o dentro de las aventuras de Tintín, que al igual que Tintín, no crece, porque cuando Chang vuelve a aparecer en Tintín en el Tíbet, pues tiene más o menos la misma apariencia, igual que Tintín, tiene más o menos la misma apariencia que en el Loto Azul. Uh,
Rafael, muchas gracias, un placer charlar contigo y te espero pues cuando tengamos la oportunidad de volver a grabar una de estas relecturas, una de estas conversaciones, releyendo y comentando las aventuras de Tintín. Muchas gracias a ti, Antón. Ha sido un rato encantador y muy pronto estaremos hablando de La Oreja Rota. Así que nos queda todavía un largo recorrido y si cuando se nos acabe Tintín ya nos buscaremos otro tema para continuar con estas charlas. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y si tienen algún comentario, déjenlo por la parte de abajo de este vídeo y por supuesto entraremos en conversación con ustedes a través de esos comentarios. Este ha sido un nuevo vídeo dentro de las relecturas de las aventuras de Tintín, con quien les habla Antón García Fernández desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y mi buen amigo Rafael Narbona, autor, entre otras cosas, de este libro que aquí está, Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX, publicado por PPC Ediciones, muy recomendable si les interesa Tintín, y la obra de Hergé mío y de Rafael, que está en Madrid, es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias, como siempre, por el interés que muestran en estos vídeos, por la paciencia que tienen con nosotros para verlos de principio a fin y no solamente los 3 minutos del TikTok. Y gracias por los comentarios y hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima.